dice, pasajes como Lucas 18:7, Efesios 1:4, Mateo 24:22, Romanos 11:5 y otros más hablan acerca de que Dios escogió a su pueblo para salvación. Pensando en esto, ¿cómo debería interpretar el pasaje de Primera de Pedro 1 y 2? Y la última pregunta, ¿somos más calvinistas o arminianos o arminianos? Entonces, hermanos, con esta pregunta, nosotros tenemos que darnos no solamente un buen repaso a la palabra de Dios, sino también, hermano, un poco a la historia. Estas dos preguntas, hermano, aunque no parezcan tener conexión, al parecer, hermano, no parezcan tener una idea, están muy relacionadas. Porque el debate de la elección en nuestro contexto, en nuestros tiempos, para muchos tiene que ver mayormente con la discusión que ocurrió con dos hombres, uno llamado Juan Calvino y otro llamado Jacobo Arminio. Cuando nosotros hablamos de esto, hermano, es que la meta de un cristiano siempre debe ser, hermano, conocer todo el propósito de Dios, toda la palabra de Dios. Nosotros no podemos pensar separar la escritura y segmentarla de acuerdo a lo que yo creo que se acomode a mi entendimiento o a como yo fui enseñado. Para entender, hermano, la elección, o mejor dicho, para entender la elección, nosotros necesitamos salir un poco del molde que esta segunda pregunta que pusimos acá, hermano, que un hermano obviamente hizo, tiene, la cual es si como iglesia nosotros somos más calvinistas o arminianos, y arminianos. ¿Por qué, hermano? Porque es demasiado simplista para nosotros tomar una discusión que ocurrió por el siglo XVI entre dos hombres y sus postulados para entender un tema bíblico que es la elección. Nosotros debemos sumergirnos en la palabra, debemos someternos a ella y centrarnos, hermano, en ella para entenderla, más que en las dos posturas que aquí vemos presentadas. De hecho, hermano, yo he conocido personas, no aquí en la iglesia, que leen más los escritos de hombres que siguen la doctrina de Calvino que la misma palabra. Y eso obviamente hace, hermano, que nosotros traslademos una doctrina de un hombre que puede estar equivocada a la palabra y amoldemos la palabra, no, hermano, nosotros buscando moldearnos a ella, sino buscamos la palabra amoldarla a la postura de este hombre. Para explicar un poco esto, hermano, ¿cuál va a ser más o menos mi conclusión final para adelantarme un poco? Yo creo que lo define muy bien una frase de otro teólogo llamado A.W. Tozer, que yo lo leí, hermano, en un libro de él, se llama Los atributos de Dios. Específicamente cuando él habla de la soberanía de Dios, él dice, puedo tomar a Juan Calvino en una mano y a Jacobo Arminio en la otra caminando por la calle. Ninguno de ellos caminaría conmigo, estoy seguro, porque Calvino diría que soy demasiado arminiano y Arminio diría que soy demasiado calvinista. Pero soy feliz en esta posición, creo en la soberanía de Dios y en la libertad del hombre. ¿Sabe cuál es el principal problema, hermano, que ocurre con la frase calvinistas y arminianos? Es que para que usted entre en contexto, hermano, porque entrar en el contexto de la historia, hermano, sobre todo de la historia de la iglesia, nos habla un poquito de cómo nosotros hemos llegado hasta aquí. ¿Qué me refiero con esto? ¿Cómo hemos llegado a este debate? ¿Por qué es importante? La razón, hermano, es muy simple. Y es, hermano, que luego de la reforma empezaron a haber muchos postulados, tanto por hombres como Martín Lutero, que fue un precursor de la reforma, y otros. Por ejemplo, Martín Lutero, dentro de sus posturas, también empezó a desaprobar las posturas de otro hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Y ellos empezaron a tener algunas defensas en cuanto a sus postulados teológicos. Por ejemplo, otra batalla fue entre Juan Calvino y Jacobo Arminio, es decirlo en inglés, nada que ver. Entonces, bueno, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Entonces, principalmente Jacobo Arminio, hermano, él realizó 5 puntos de teología, los cuales Calvino, hermano, de una forma intentó contrarrestarlos. Fue muy reactivo a lo que estaba sucediendo. Jacobo Arminio, ¿cuál es la gran diferencia, hermano? Jacobo Arminio interpreta la palabra desde una
teoría desde un postulado netamente antropológico. ¿Qué me refiero yo con eso? Centrado mayoritariamente en el hombre. ¿Y qué hace Juan Calvino? Interpreta la escritura de una manera más teológica, hablando desde Dios, centrado en Dios. La pregunta es, ¿cómo nosotros debemos interpretar cada parte de la escritura? Bueno, como la escritura misma lo dice, no con una cosmovisión. ¿Y qué es lo que pasó en este debate, hermanos? Es que Juan Calvino decía, y él postulaba que Dios tiene una elección incondicional hacia los hombres. Y ese es el primer punto que vamos a tratar hoy. ¿Por qué es tan importante el tema de la elección y este debate? Porque Juan Calvino, en sus escritos, él tenía un punto llamado la elección incondicional. Hizo 5, pero este es el que no importa. Y él decía, hermanos, que las personas han sido elegidas por Dios para salvación. Obviamente, hermanos, en la elección directiva hay una elección indirecta, la cual es las personas para la perdición. Y él decía que sin importar lo que haga el hombre, si fue elegido para salvación será salvo, si no fue elegido para salvación está completamente perdido. Jacobo Arminio presentaba otro postulado. Su postulado inicial fue que el hombre tiene la capacidad de decidir sobre su salvación. Ahora, la respuesta es ¿cuál de los dos está correcto, hermano? ¿Con cuál de los dos nosotros debemos identificarnos? La respuesta, hermano, es con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros, primeramente, yo no sabría decirle con cuál yo principalmente me acomodo más. ¿Por qué? Porque no está, hermano, en mi dieta de alimentación de la palabra día a día leer sobre Jacobo Arminio y Juan Calvino. No es mi día a día, no es mi semana a semana. No dedico tiempo demasiado a leer sobre Juan Calvino y Jacobo Arminio, aunque sé más bien sus postulados, sé cuál es el debate. De hecho, muchos dicen que el postulado de ellos y el debate, hermano, no fue en los 1500, sino que fue por los años 200, con un hombre llamado San Agustín y otro hombre llamado de apellido Pelagio, y ellos iniciaron este debate, ha sido un debate de toda la historia de la iglesia, parece. Pero hermano, más quiero que nosotros nos centremos en la postura bíblica de la elección. Después usted dirá si nos parecemos más a uno o al otro. Pero hermano, lo importante acá es que entendamos la elección bíblicamente. Y para entenderla bíblicamente, lo que vamos a hacer, hermano, es entrar a los pasajes que el hermano o hermana que hizo esta pregunta aquí nos plantea. Veamos, hermano, Lucas capítulo 18 primero. Lucas capítulo 18. Y vamos a ir leyendo todos estos pasajes. Lucas capítulo 18, hermano. Lucas 18. Lucas 18, hermano, el versículo 7. Por ejemplo, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mateo 24, 22, que también es otro de los pasajes que aquí puso nuestro hermano, nuestra hermana en esta pregunta, dice lo siguiente, dice Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Romanos capítulo 11, el versículo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos 11, el versículo 5. Romanos 11, versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces vamos viendo que varios pasajes nos hablan de elección, de que Dios escogió a personas. Efesios 1:4, que es un pasaje donde nos vamos a centrar bastante hoy. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el último pasaje, dentro de todos estos pasajes que nos hablan de que Dios elige, Primera de Pedro 1 es para terminar, hermano. Primera de Pedro 1, vamos a ver los versículos 1 y 2. Aquí la palabra del Señor nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, estaba en Primera de Pedro 1:1, dice acá también, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, hermano, ¿cuál es el debate desde este versículo que tenemos acá con los demás? Es que este versículo parece que al usar la palabra presciencia nos está mostrando algo contrario a lo que ya se nos ha dicho. Porque la elección plantea que Dios elige y Dios decide quién va a ser salvo y no. Pero este pasaje parece más bien, hermano, que nos está presentando un Dios que está previendo el futuro y Él está viendo a las personas que van a creer en Él y Él decide elegirles para salvación. Hermano, yo quiero decir inicialmente que ambos deben entrar de una manera, hermano, si Dios lo da de una manera congruente. Pero centrarnos en uno o en el otro es solamente porque tratamos de acomodar nuestra doctrina a dos de los hombres mencionados en el inicio, que usted ya va a recordar su nombre. Pero ambos puntos, hermano, encajan de una manera perfecta, porque hay que saber cómo la Biblia está interpretando cada una de estas cosas. Quiero, hermano, que busquemos y nos centremos en dos pasajes inicialmente. Vamos a volver a Efesios capítulo 1, luego vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2. Yo sé, hermano, que toda esta conversación, toda esta enseñanza puede parecer un poco tediosa, pero lo es, hermano. Lo es porque eventualmente, hermano, quizás usted más tarde, esperamos que temprano, se encuentre con este debate. ¿Por qué razón, hermano? Porque es un debate muy frecuente, es un debate muy común. Usted va a las redes sociales, lo encuentra, porque regularmente, hermano, es un debate que se genera ahí en estos lugares, no tanto en la iglesia. Efesios capítulo 1, hermano, los versículos 3 al 5, y vamos a leerlos de nuevo. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según este pasaje, hermano, Dios está diciendo que Él ha escogido a personas y esas personas son creyentes, son los creyentes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿Dios entonces es un Dios, por decirlo, tiránico, que eligió a unas personas para salvación y a otras para perdición? Porque la respuesta rápida a este pasaje parece que fuera eso. Pero si vamos ahora a Timoteo, primera de Timoteo, hermano, capítulo 2, versículo 3 al 6, la palabra dice lo siguiente, en primera de Timoteo 2, versículo 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, nuestra teología, lo que nosotros conocemos de Dios, nos debe hacer tan sencillo, o por decirlo mejor, hermano, encajar ambos pasajes en uno, en una idea que simplemente decir es que Dios elige a algunos para salvación, otros para perdición, y cuando en 1 Timoteo 2 él dice que todas las personas son salvas, o quiere que todas las personas sean salvas, como también lo dice Juan 3:16, que usted sabe lo que dice, que Dios amó a todo el mundo, eso no significa mundo, eso no significa todo, eso no es así. Otros dirían, no, es que la elección, el escogimiento de Dios no es eso tampoco. Pero hermanos, vamos a ver que ambas cosas deben converger de una forma armónica, porque es la palabra del Señor. Dios, hermano, desea que todos sean salvos, sí, pero aún elige a algunos solamente para salvación y otras para perdición. Entonces la respuesta es que no, eso no tiene sentido, pero tampoco eso tiene sustento espiritual. Aquí, hermanos, donde poniendo una pausa en este pasaje hay que decir algo muy importante. Y es que uno de los principales problemas cuando se habla de la elección es reconocer lo siguiente. Usted, hermano, si estudia la palabra, se va a dar cuenta que hay dos tipos de elección, diferentes, no es lo mismo. Y mezclarlas hace que nosotros entremos, hermano, a mezclar estos conceptos y a tener una teología errada. ¿Cuáles son estos conceptos de elección? El primero, hermano, es el concepto de la elección de Dios a Israel. Dios escogió a Israel, hermano, como un pueblo que debía ser luz a las naciones, que iba a recibir la palabra, por el cual iba a venir el Mesías, el que iba a dar Dios una tierra especial y todo ese tipo de cosas.
Y mezclar esa elección con la elección mencionada, por ejemplo, en Efesios o en Romanos 9, y la vamos a ver, hermano, nos lleva a atrocidades en cuanto a la teología y sobre todo en cuanto a la interpretación, hermano. Entonces nosotros debemos entender que hay dos doctrinas de la elección o dos elecciones dentro de la misma doctrina, el cual es la elección de Israel y la elección que se refiere a los creyentes, a los hijos de Dios. Son dos distintas. La primera, hermano, diferencia significativa es la de Abraham como un pueblo especial, escogido, como Israel, etc. Y la segunda son todos los creyentes, todos los hijos de Dios, de toda tribu, toda lengua, toda nación. Entonces, hermano, Dios ha revelado en el Nuevo Testamento que la elección para salvación está entrelazada con el concepto que vimos al inicio, más con 1 Pedro 1:2, más que con la elección de Israel. Es distinto, porque hermano, el pueblo de Israel, por más que era elegido, lo que necesitaba para ser salvo era lo mismo que nosotros necesitamos hoy día, creer. No es que ellos fueran elegidos y eso significa que todo Israel era salvo. Eso no es cierto, hermano, eso es mentira y eso no es así. Todo Israel era un pueblo elegido con un propósito. Y eso ya nos empieza a decir algo de lo que la Escritura habla cuando nos habla de la elección. La elección de la iglesia es distinta. Pero vamos a ir a otro pasaje, hermano, en Romanos capítulo 8. Nos vamos a quedar ahí en Romanos. Sé que hemos visto muchos pasajes, hermano, pero para entender este concepto necesitamos precisamente muchos pasajes de la Escritura. Romanos capítulo 8, hermano, y aquí, hermano, es donde usted va a tener la clave para entender todo esto. Va a tener la clave, hermano, para no perderse con este tipo de conceptos. Por eso preste atención, hermano. Romanos 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí tendríamos el concepto de la elección, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Preste atención al 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Principalmente, hermano, a mí se me hace muy difícil lanzarme por una de las dos posturas, porque ambas intentan exaltar algunos pasajes de la Escritura y mermar otros pasajes de la Escritura, y yo creo que no debemos hacer eso. Primera de Pedro 1:2 nos dice que el Señor tiene un preconocimiento de todo lo que va a pasar, pero aquí nos habla de que muchas cosas el Señor ya las ha visto en el pasado. Ahora, hermano, hay cosas aquí que nuestra mente no va a lograr entender al 100%. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, y su elección están, ¿sabe en qué ámbito? En la eternidad de Dios. Y nosotros estamos sujetos al tiempo. Hermano, aquí en el versículo 30 de Romanos 8 usted tiene una clave importante en este pasaje. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla, hermano, que cuando cada creyente muera, usted o Cristo venga, dice que nosotros seremos glorificados por el Señor. Significa que usted, hermano, en el preciso momento que su vida se acaba o Cristo viene, usted ve al Señor Jesús. Y si usted lo ve, hermano, ¿sabe qué sucede con eso? Que usted va a ser semejante como Él es. Eso dice 1 Juan 3, versículo 1 al 3, que miramos al Señor y vamos a ser como Él. El pecado se va a ir, hermano, todo lo malo se va a ir, y esa es la esperanza del creyente. Y ahí la Escritura, hermano, nos dice que debemos mirar con cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Él, porque esas son las promesas que Él ha dado a su Hijo. Y ese proceso, hermano, en el futuro será así. Nosotros estamos confiados en eso. Pero ¿qué pasa, hermano, con el versículo 30 que tenemos acá? Perfecto, nos dice que Dios nos predestinó, puedo entender eso. Dice que nos llamó, puedo entender eso. Puede decir que nos justificó. Todo está hablando de la salvación, parece en un orden lógico y sigue un orden lógico normal. Pero luego dice, glorificó. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque la glorificación, hermano, para usted todavía no ha pasado. Usted todavía peca, hermano. Usted quizás pecó hoy día, quizás pecó ayer, quizás está pecando ahora mismo. Puede ser, no. Pero hermano, como dice aquí la palabra, la glorificación está en un estado, en el verbo, el cual es pasado. Para el Señor ya pasó la glorificación. ¿Cómo se entiende eso, hermano? De la única forma que podemos entender esta precisa porción de la palabra. Dios está en otro aspecto, hermano. La eternidad de Dios no está sujeta a nuestro tiempo. Por lo tanto, hermano, si nosotros vemos que la Escritura dice que Dios nos predestinó, nos eligió, eso bien pudiera estar en el futuro, perdón, en el pasado, pero también pudiese estar en el futuro, porque es la eternidad de Dios.
Dios ya tiene, hermano, una completa relación con el hombre en su totalidad. Él ve nuestro proceso de salvación y Él ve que ya nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Eso es lo que le decía al inicio, que el debate, hermano, parte principalmente, y voy a decirlo con mucho respeto, de hombres que quieren intentar con su sabiduría entender cosas que su mente no podrá porque están fuera del tiempo, del sujeto a lo que nosotros estamos sujetos, hermano. Y admitir eso, hermano, es bueno, hermano. Admitir eso es bueno porque nos lleva a entender, hermano, que nosotros no somos Dios, que Dios es Dios, nosotros somos hombres, hermano. Ahora, la razón por la cual principalmente el grupo calvinista, no todo, pero la mayoría, entiende mal la doctrina de la elección, ¿sabe cuál es, hermano? No es por la teología de la salvación que tienen, no es por la teología, hermano, de los eventos futuros, de hecho, no es por Dios, por la teología de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos no entienden bien lo que es la iglesia. Por esa precisa razón. Tienen mal este concepto. ¿Por qué? Porque ellos no disciernen una diferencia entre Israel y la iglesia. Y esa es la diferencia que yo le decía. Hay una gran diferencia en hablar de la elección de Israel y hablar de la elección de la iglesia. Esa es precisamente la razón, porque si unimos algo que Dios no unió, vamos a tener un problema. Como cuando decimos, hermano, esa frase de matrimonio, de lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Bueno, lo que Dios ha separado, tampoco unamos, hermano. Y aquí es clave eso. La confusión clásica, hermano, de esto, porque cuando uno dice, y aquí lo voy a decir de esa forma, cada persona, hermano, decide y debe decidir si pone su fe en Cristo o no. Y eso iría muy en contra de la postura calvinista clásica. Entonces, hermano, dirían, ¿qué pasa con Romanos 9, 11 al 3? Y vamos a saltar de Romanos 8 a una página quizás adelante, porque en Romanos 9, hermano, si usted se da cuenta, si su Biblia tiene un título, por lo menos el mío la tiene, dice, la elección de Israel. Y si nosotros tomamos este concepto para la iglesia de manera sin entender su contexto inicial y llegando a este, es que nosotros hacemos atrocidades. Ellos siempre dicen, ¿qué pasa entonces con un pasaje como Romanos 9:13? Que la palabra dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Significa que Dios ama y odia o aborrece sin importar la elección del hombre. Eso es falso, hermano. Aquí está hablando del propósito que Dios tenía con Jacob y no con Esaú. Si usted le da una vuelta al libro de Génesis, Dios bendijo a Esaú, de hecho, pero no de la forma con Jacob, porque con Jacob había un propósito especial. Y esa es la palabra que quiero que tenga ahí en mente, porque luego dice, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué? ¿Por elegir a alguien con un propósito especial? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí parece, hermano, que me contradigo. ¿Por qué? Porque entonces, pero pastor, al ver esto parece que está claro que Dios a algunos lo elige para perdición y a otros para salvación. ¿Qué pasó con Faraón? De nuevo, con un propósito, eso hay que tener en mente. Si usted se da cuenta, hermano, hasta aquí el pasaje no está hablando de salvación. Si usted se da cuenta en la lectura, el apóstol Pablo no ha tocado este principio. Ahora, vamos a entender qué dice él. Versículo 19. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí está nuevamente la clave para entender. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces decimos, bueno, Dios tiene libre elección, puede decir alguien para honra y otro para deshonra. Entonces Dios elige para salvación, para perdición, está claro en la palabra, pero no es eso lo que está hablando. Está hablando del propósito al que llama a cada persona. Por eso el Señor culpa y toma responsabilidad sobre lo que usted hace con su vida. Si Dios simplemente designara, usted no podría ser culpado. No, el infierno no tendría sentido, hermano. Sería perdición sobre juicio, sobre juicio, sobre juicio de Dios. Y eso no tendría sentido, ni mucho menos sustento bíblico. Ahora,
La respuesta aquí, hermano, es clave. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 nos llama a una ilustración. ¿La ilustración para qué sirve? Para que entendamos lo que trata de decir el mismo apóstol. No está hablando de otro concepto, está expandiendo el mismo concepto. Él dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, un alfarero era una persona que trabajaba, como dice acá, el barro, ¿cierto? Y hacía tinajas y todo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el alfarero, hermano, es más conocido a veces por la ilustración de Jeremías cuando dice las manos del alfarero estamos, ¿cierto? Es una ilustración conocida. Pero, hermano, el alfarero, ¿por qué hacía vasos de barro? ¿Lo hacía para coleccionarlo o cuál era su propósito? Su propósito era venderlo. Era su trabajo, es su oficio, como el panadero, etcétera. Ese es su oficio. Su oficio era trabajar los vasos de tierra para venderlos. Entonces, ¿qué pasaba, hermano, si un vaso de barro salía malo? Era como de deshonra, decía, porque era como que su habilidad tan faltante. Entonces, ¿qué hacía él? Tomaba este vaso de barro, lo revolvía con agua para volverlo a utilizar y trataba de hacer otro vaso nuevo. Entonces lo que está diciendo es que yo estoy haciendo un vaso, me sale bien, perfecto, seguimos, lo vendo, el otro que me sale mal, vuelvo al agua, al barro para volver a armarlo y ponerlo en. ¿Qué pasa con ese que no funciona? Si no funciona la segunda vez, volvemos al mismo porque el material no se ha cambiado. Y así hasta que funcionaba. Pero ¿qué pasaba? Que habían vasos que a la larga no funcionaban. Simplemente no funcionaban. ¿Y qué hacía con él? Ese era un vaso dedicado para deshonra. Por eso dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, el versículo 22, los vasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces está queriendo decir, hermano, que el Señor no tiene una diferencia con aquellas personas que se pierden y con aquellas personas que se salvan. Su Santo Espíritu, hermano, ha sido arrojado, como dice el libro de Joel, como dice el libro de Hechos, sobre el mundo, convenciendo a cada persona de pecado. Algunos lo van a recibir, pero otros le van a rechazar. Y aquellos que le rechazan, hermano, tienen una condición con Dios en que Dios entiende, hermano, que le han rechazado y le van a seguir rechazando. Y aquellos que le reciben, Dios sabe también que le reciben y que le van a seguir recibiendo. La respuesta, hermano, es que como Dios está fuera del tiempo, la experiencia del ser humano está dentro del tiempo, hermano, significa que toda nuestra experiencia para Dios ya es completa. Como decimos, llamó, justificó, perdón, primero predestinó, llamó, justificó y glorificó. Todo ha pasado en el pasado porque su experiencia con nosotros ya es completa, porque Dios está fuera del tiempo. Y eso es lo que nos cuesta entender. Luego, hermano, a diferencia del hombre, Dios siempre ha existido. Dios declara todas estas cosas, hermano, porque el preconocimiento desde nuestra perspectiva es que Dios ha visto todo lo que va a pasar, pero también Él está dentro de todo lo que va a pasar. Y eso es lo que nos complica a nosotros entender, porque no es solamente que Dios lo ve, es que Dios lo ha vivido. Dios lo está viviendo y Dios lo vivirá, porque Él está fuera del tiempo, hermano, sujeto que nosotros estamos. Entonces, hermano, para enfatizar la acción en un punto determinado y cómo definiríamos mucho mejor esto, Dios está como en un eterno presente, por decirlo de una forma, y nosotros estamos sujetos a Él. Hermano, Él sabe todas las personas que van a responder, también definido obviamente por Él sabe precisamente, Él elige por eso, porque conoce todo, hermano, nuestro corazón, todo Él está viendo un panorama completo. Él no está viendo, hermano, nuestro inicio, diciendo, lamentablemente este hermano, esta hermana me está rechazando mucho. ¿Qué diría el preconocimiento? Solo diría entonces esta persona la elijo para perdición, la elijo para salvación. ¿Qué diría otro? ¿No? El que está recibiendo es que ha sido elegido por Dios. Y no tampoco, hermano. Estamos nosotros viéndolo desde un punto de vista de Dios, o eso es lo que tratamos. Existe una distinción, hermano, entre decir que una persona debe ser salvo, como la elección clásica calvinista, y más bien que uno será salvo. Porque toda persona, hermano, que pone su fe en Cristo, Dios sabe también eso. A Dios nada se le escapa. Y hay también una distinción entre decir uno no puede ser salvo como aquel que no ha sido elegido, y uno no será salvo porque rechaza al Señor. Tratamos nosotros de mezclar ambas cosas, la soberanía de Dios y también, hermano, lo que es la elección. Con otro ejemplo, hermano, es que cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, debemos tratar de entender qué da origen a esta palabra. Es Dios, por supuesto, pero
hermanos, si nosotros somos honestos, el término soberano está ligado a los reyes de antaño. Entonces, hermano, cuando un rey era soberano, no era porque todo el pueblo, todo lo que estaba bajo su jurisdicción cumpliese su voluntad al 100%, porque eso es imposible. Pero ¿qué hacía al rey soberano? Que él dando órdenes, que él dando restricciones, él beneficiase a quienes la cumplían y también castigase a quienes no la cumplían. Entonces Dios es soberano no porque todas las personas hacen lo que Dios quiere, porque eso haría a Dios autor del pecado, sino más bien porque sea que la persona rechaza a Dios o le recibe, Dios le trae a su hogar y a otro le envía al lago de fuego eterno. Hay una mezcla, hermano, entre la responsabilidad del hombre y su libre albedrío y la soberanía de Dios, que yo veo más bien en paralelo que en una recta perpendicular, porque van juntos, pero de una forma no se conectan. Ahora, la elección, hermano, es ese sentir de que Dios nos ha determinado para salvación. Pero no es esa una buena palabra como mucha gente tiene, sino que es todo el proceso, hermano, en el que el Señor nos ha hecho salvo. Ahora, quiero concluir con 2 puntos, hermano. Si esta conversación, hermanos, y esta enseñanza ha sido un poco tediosa, mucho pasaje, mucho principio, muchas palabras técnicas, vamos a ver que la elección, a pesar de que tiene que ver con la salvación, como yo le decía en un inicio, la elección sobre todo de la iglesia y se menciona, no está ligada regularmente en su contexto al tema precisamente de la salvación como un fin, sino al tema del propósito que Dios le ha dado. ¿Por qué? Vamos a la palabra, hermano. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15, hermano, versículo 16. Juan capítulo 15, hermano, versículo 16. Juan 15, el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Perfecto, me queda claro, Señor Jesús. Y luego dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, si usted se da cuenta, la elección a qué está ligada, al propósito, hermano, que Dios le ha dado a usted de que dé fruto. Luego, hermano, vamos a otro pasaje. Vamos a ir al mismo Romanos capítulo 8, hermano, que nos habló de la elección y todo, pero vea el versículo 29, donde en Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y luego nos dice, para que fuesen, y no dice salvos, sino que dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el propósito de que Dios nos haya elegido dentro de hablar de la elección es que usted recuerde cuál es el propósito al que ha sido llamado. Ser como Cristo, llevar fruto, primero Juan 15, ahora dar, por decirlo así, una imagen de Cristo al mundo, hacer la imagen de Cristo al mundo. Vamos a Efesios capítulo 1, que fue uno de los pasajes que citó el hermano que hizo la pregunta acá inicialmente. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso obviamente viene de lo que leímos en el versículo 5, que dice, versículo 5, que somos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito es la santidad. El propósito, hermano, es la pureza. El propósito, hermano, es la perfección moral, imitando obviamente a nuestro Dios. Entonces, hermano, cuando hablamos de la elección, no vea la elección como un debate si yo soy salvo elegido, si no soy salvo elegido, porque Dios no nos ha dicho mucho acerca de eso. O sea, lo que nos ha dicho es preciso para tratar de entenderle, para que nuestra mente lo entienda. Pero la elección, hermano, véala de la siguiente forma. La elección bíblica es vista como un regalo, porque la elección nos recuerda que Dios es bueno y Dios nos ha dado un propósito desde el inicio. A usted, hermano, Dios le ha dado un propósito desde antes de que todo el mundo fuera creado. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya le tenía a usted en su mente. Dios ya le tenía en su mente y le había dado un propósito, que fuese santo y sin mancha, que llevase mucho fruto, que fuese hecho conforme a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para traer gloria a Él. La doctrina de la elección, hermano, por la misma palabra, por el mismo Dios, no está, hermana, sometida a ese escrutinio que muchos hoy día debaten, sino que está sometida a qué cosa, a que la veamos como un regalo que nos recuerda, un recordatorio de que Dios tiene un propósito en usted, de que Dios tiene algo preparado para usted,
de que Dios quiere que usted se comporte de una forma. Y volviendo al primer tema, hermano, la elección, y ojo con esto, hermano, la elección por sí misma no resulta en la salvación de nadie. No es la elección lo que hace salva a una persona, sino que es lo que hace salva a una persona. Poner su fe en Cristo, hermano. Todo aquel que pone su fe en Cristo es salvo. Y aquel que no es salvo es porque ha rechazado a Cristo. Pero no es, hermano, porque no fue elegido que no es salvo, sino porque rechazó poner su fe en Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando habla de la elección, nunca está en un contexto de, bueno, estas personas no creyeron porque no son escogidos. No sigamos acá predicando. Vamos a buscar lugares donde puede haber elegidos para que prediquemos. No, hermano, nunca está en ese contexto. Siempre está en el contexto de propósito, de santidad, de caminar con Dios. Y si no lo ve, hermano, repase estos 3 pasajes que hemos visto ahora solamente. Y todos los que yo le mencionaba están ligados al propósito. Lo que salva a una persona o lo que condena a una persona es si la persona puso su fe en Cristo o si rechazó al Señor Jesucristo. Pero, hermano, la elección es un portón que se nos abre, hermano, es una tremenda puerta que se nos abre cuando usted entiende primero su salvación. Cuando usted está seguro de que es salvo, hermano, empieza a entender la elección como algo que Dios ha dicho, mira, aquí está tu nombre, yo tengo un propósito para ti. Es como que si yo en mi experiencia personal veo la puerta abierta, el Señor me dice, Fabián, tengo un propósito para ti. Fabián, haz lo que yo tengo para ti. Yo esto lo he hecho desde antes de la fundación del mundo porque yo te he escogido, yo te he elegido para que seas santo, para que seas como mi Hijo Cristo, para que seas sin mancha, para que lleves mucho fruto. Por eso, hermano, la elección es una puerta abierta para el creyente. Es un regalo para nosotros, hermano. Y esa es la postura bíblica. Usted determinará con el tiempo si somos más calvinistas o arminianos. Pero la verdad, hermano, a través del tiempo, sobre todo en mi época de seminario, que eso era como un debate muy grande y una conversación, me di cuenta de lo infructuoso de centrar una doctrina tan especial como la elección en la discusión de hace 500 años de 2 hombres. Sino que si vamos a la Escritura, hermano, vamos a ver que no se amolda ninguno de los dos, porque todo hombre puede fallar en su teología. Pero si usted se fija, hermano, la elección tiene que ver con nuestro propósito.